Hola, ¿qué tal? En este video quiero enseñarte cómo puedes crear un CRUD utilizando Node.js y MongoDB. Un CRUD, por sus siglas Create, Read, Update y Delete, tienen que ver con la persistencia de datos. Cuando estamos hablando de bases de datos, sus operaciones CRUD tienen que ver con aquellas funciones que me permiten crear, leer, actualizar o borrar un recurso. Un recurso puede ser una entidad. Este es el resultado final del video. Crearemos una pequeña API súper pequeña en la cual tendremos información de libros. Y como observaremos el CRUD, pues esta pequeña API me permite obtener todos los libros, obtener un libro en específico, me permite añadir libros, actualizarlos y borrarlos. Podemos ver que funciona. Si hacemos una petición GET a este endpoint es una ruta, me debería devolver todos los libros que se encuentran en esa base de datos. Como ustedes pueden ver, me devuelve en formato JSON, cuyos campos, algunos de ellos son el título, el autor y el precio. Si quiero obtener un libro en específico, debo copiar su ID y añadirlo a la ruta. Lo voy aquí a pegar y hago la petición. Como ustedes pueden ver, me envía la información de ese libro. Si yo quiero, por otro lado, agregar un libro, hago una petición POST a esta ruta. Debo poner los campos. Título voy a poner Harry Potter. El autor J.K. Rowling. Y voy a dejar el precio en 20. Envío la petición y ese libro se genera un ID automáticamente. Por lo tanto, si yo envío nuevamente la petición para obtener todos los libros, ustedes pueden ver que aparece aquí otra vez. Si por otro lado yo quiero actualizar este libro, tomo su ID y ejecuto una petición patch. Voy a cambiar aquí el ID y quiero cambiar su precio, por ejemplo. No vale los $20 que yo puse, sino que es una edición especial y vale 100. Entonces con eso yo cambio su precio. Supongamos que me retracto, pongo 20, envío de nuevo la petición, puedo actualizarlo cuantas veces quiera. Supongamos que el libro sale de stock. Tomo su ID y simplemente lo borro. Envío el ID en la petición delete y me envía una respuesta con que el libro ha sido borrado. ¿Cómo confirmo que ha sido borrado? Si nuevamente hago la petición para obtener todos los libros, ese libro ya no me debería aparecer. Recordemos, es el de Harry Potter, ya no está. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy bien, antes de escribir código, quiero explicar un poco cómo es la arquitectura de un proyecto en Node.js. He preparado las siguientes diapositivas. Cuando tenemos una aplicación completa del lado del servidor utilizando una tecnología como Node.js y un framework como Express, generalmente tenemos una arquitectura que sigue el patrón MVC, por sus siglas Modelo Vista Controladora. En pocas palabras, el modelo contiene los datos de la aplicación o el acceso a los mismos. La vista es la interfaz gráfica que ve el usuario. Por ejemplo, si estamos trabajando en una aplicación del lado del servidor, como dijimos, completa de un e-commerce, la vista serían aquellos botones, productos, barras con las que el usuario interactúa. Y el controlador es aquel código, aquellas funciones que contienen la lógica del negocio. Citando el ejemplo anterior, el controlador permite, por ejemplo, que al poner agregar carrito, un producto sea añadido a la lista de productos de un carrito. Asimismo, el controlador permite iniciar o cerrar sesión, así como autorizar la vista a algunos elementos. Lo único que hay que saber por el momento es que este controlador manipula el modelo y este modelo actualiza la vista. Sin embargo, las aplicaciones web modernas no siguen este patrón completo de modelo vista controlador del lado del servidor. ¿Por qué? Porque las aplicaciones web modernas generalmente trabajan con un desarrollo segmentado, es decir, una parte se va al front-end y otra parte al back-end. El front-end, que generalmente es desarrollado con un framework como Angular, Vue o React, o simplemente HTML, CSS y JavaScript, y el back-end, que puede ser como una tecnología como Node.js y Express. Del patrón anteriormente explicado, modelo vista controlador, la vista se delega al frontend, es decir, el frontend va a ser el encargado de construir la interfaz de usuario y el backend va a ser un API. Un API no es más que una interfaz que me provee datos. Viendo el ejemplo de nuestro trabajo final, me va a proveer datos de libros o borrarlos o actualizarlos en función de mis necesidades. Ahora, si
tomamos en consideración el modelo vista controlador, podemos decir que la API REST construida con Node.js y Express va a contener solo el modelo y el controlador. Y generalmente este controlador está asociado a algunas rutas, de modo que yo puedo proveer y obtener datos. Finalmente, el frontend se comunica con el backend a través del protocolo HTTP, es decir, el frontend hace una petición HTTP hacia el backend y recibe una respuesta. Generalmente el cliente tiene varios endpoints a los cuales hacer una petición HTTP. Estos HTTP pueden tener verbos como obtener con get, generalmente añadir un nuevo recurso con post, actualizarlos con patch y borrarlos con delete. Estos se conocen como endpoints porque son las rutas a las que yo necesito irme para hacer una respectiva funcionalidad. De modo que el cliente hace una petición, por ejemplo, a getBooks y obtiene una respuesta. Esa respuesta la puedo obtener en distintos formatos, en texto plano, en XML, pero últimamente se opta por el formato JSON porque es menos verboso, es muy legible y es muy liviano. Sabiendo eso, podemos diseñar nuestra API REST con nuestro CRUD desde cero. Para seguir este tutorial necesitas tener instalado en tu computador Node.js. Además necesitas tener instalado MongoDB. Después de eso necesitarás utilizar un cliente HTTP. Yo estaré utilizando Postman, pero tú puedes utilizar Postwoman, Insomnia o algún plugin de tu editor favorito. Finalmente, el editor de código que yo utilizaré es Visual Studio Code, pero tú puedes utilizar cualquier otro. Teniendo en cuenta todos estos requisitos, podemos empezar. Bueno, para empezar voy a abrir la terminal de comando. Voy a dirigirme a mi escritorio y una vez ahí crearé una carpeta. La carpeta se llamará CRUD API Books y es allí donde crearé el proyecto. Para inicializar un proyecto en Node.js utilizo el comando npm init y la bandera Y para darle sí a todo. Me crea un archivo package.json que contiene la información tanto de las dependencias que instalaré como de algunas configuraciones y scripts que puedo utilizar. Muy bien, voy a abrir esto en Visual Studio Code y además voy a instalar las dependencias. Las que utilizaré serán Express y Mongoose. Express es el framework de Node.js que utilizaremos y Mongoose entendámoslo como un puente entre MongoDB y Node.js. En pocas palabras es un ODM que me facilitará escribir código para manipular la base de datos. Además de esas dos dependencias, yo voy a instalar una dependencia de desarrollo, es decir, solo me servirá mientras trabaje aquí, no en producción, si es que yo deseo levantarlo a producción, que se llame Nodemon. Lo único que hará es que reinicie el servidor cada vez que yo hago cambios de forma automática sin que yo lo haga manualmente. Muy bien, estando en el proyecto vemos que se ha creado mi carpeta de Node Modules. Tengo mi package.json que tiene las dependencias junto con las dependencias de desarrollo y voy a crear un archivo llamado app.js. Este archivo será el punto de entrada para que la aplicación sepa dónde manejarse. Por lo tanto, vamos a escribir aquí un script que diga start y vamos a decir nodemon. Recordemos que podríamos utilizar node, pero nodemon lo utilizamos para reiniciar el servidor de forma automática y el nombre de la aplicación. Estando en app.js, vamos a importar Express. Lo hacemos del lado del servidor con la palabra reservada require y aquí ponemos el nombre del paquete. Vamos a instanciar Express en una constante llamada app y para inicializar un pequeño servidor HTTP utilizamos app.listen, le pasamos el nombre del puerto en el que yo quiero inicializar ese servidor y le pasamos una función. Yo simplemente le voy a decir que por pantalla me imprima console.log server running on port 3000. Muy bien, si nosotros abrimos esta consola de acá, la voy a cerrar y voy a abrir la que viene integrada en Visual Studio Code. Si nosotros hacemos npm start, vemos que se levanta el servidor en el puerto 3000. Ahora, como habíamos dicho, vamos a crear una estructura
que sigue el patrón MVC sin la vista. Por lo tanto, voy a crear una carpeta para las rutas y otra carpeta para los controladores. Y antes de que se me olvide, una carpeta para los modelos. Afuera, claro. Bien, vamos a empezar con los modelos. Voy a escribir un archivo llamado book, porque recordemos la API es de book.model. Esto es una buena práctica, .js. Ok, cuando estamos ahí, lo primero que vamos a hacer es requerir Mongoose. Mongoose, recordemos, es un ODM que me va a facilitar el trabajo. Lo requerimos. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es definir un esquema. Un esquema se entiende como la plantilla sobre la cual yo voy a llenar los datos de un libro. Entonces, book esquema, yo digo new mongoose.esquema, y esto contiene un objeto cuyos campos, cuyos valores serán aquellos campos que son definidos para el libro. Entonces va a poner que tiene un título. Yo digo que es de tipo string y yo quiero decirle que es obligatorio, por lo tanto pongo required true. Otro campo importante es el del autor. Yo digo que es de tipo también string y que también es requerido. Finalmente yo digo el precio. Este no va a ser de tipo string, va a ser de tipo número, y también va a ser obligatorio. Muy bien. Lo que no vamos a utilizar el esquema, vamos a utilizar el modelo. Por lo tanto, vamos a importarlo. Para importar algo en Node.js ponemos la palabra model.exports. Lo que voy a exportar es el modelo de este esquema. Por lo tanto, digo mongoose.model, y esto va a tener dos parámetros. El primero va a ser el nombre que le voy a dar a ese modelo. Yo le voy a pasar el nombre book, y además voy a pasar el esquema book esquema. Entonces, como estoy diciendo mongoose.model, lo que se va a exportar es el modelo. Muy bien, ya tengo el modelo. Vamos al controlador. Tenemos aquí nuestra carpeta controllers. Voy a crear un archivo book. Es buena práctica decir que esto es un controlador, por eso pongo book.controller.js. Una vez estando ahí, lo que primero tengo que hacer es definir qué tipo de función quiero hacer. En nuestra API, una de las cosas que tenemos que hacer es retornar todos aquellos libros que pertenezcan a nuestra base de datos. Y recordemos que el controlador manipula el modelo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es importar ese modelo. Const book model require, y hacemos, nos dirigimos a la carpeta modelos, book model. Ok. Ahora, quiero hacer una función que me retorne todos los libros. Ok. Esa función va a ser un middleware de Node.js, y como todo middleware tiene un request o petición, tiene una respuesta, y en ocasiones tiene el next, que es para seguir, pero no lo vamos a necesitar por ahora. Esto es una función flecha. Por lo tanto, vamos a pedir todos los libros. Ahora, yo digo const books, una variable para almacenar todos los libros, y voy a decir book model. Utilizando Mongoose, aquí tengo una función que se llama find, y si yo no le paso nada dentro de los curly braces, simplemente me va a retornar todos los libros, porque no estoy incluyendo ningún query dentro de este find. Estoy diciendo pásame todos, pero esta es una función asincrónica, por lo tanto le voy a pasar el await, y como el await necesita que la función sea escrita como tal, aquí le pongo async. De modo que books almacena todos los libros que encuentre en la base de datos. Una vez que ya los obtengo, simplemente los retorno. Return res de response de respuesta.json books. Muy bien. Ese es para obtener todos los libros. Pero yo a la vez quiero exportar esta función. Entonces, en lugar de hacer esto, yo puedo poner exports .getAllBooks. Entonces aquí estoy definiendo la función y a la vez la estoy exportando. Ahora,
¿Cómo funciona todo esto? Nos vamos ahora a las rutas. Voy a crear un nuevo archivo y voy a poner book. Es una buena práctica decir que esta es una ruta .js. Bueno, estando ahí, lo primero que quiero hacer es establecer un router que me provee Express. Entonces yo digo router es igual a require express y aquí inicializo el router, pongo .router. Muy bien, ese router es el que yo quiero utilizar, por lo tanto al final lo voy a exportar. Model.exports y yo digo router. Muy bien, yo quiero que cuando esté en el endpoint, en la ruta books, ¿qué es lo que haga? Me retorne todos los libros, y esa función ya la tengo en el controlador, por lo tanto lo que importo es el controlador. Yo voy a decir book controller y que voy a poner require, me voy a ir a la carpeta controllers, book controller, y lo he importado. Entonces yo digo, cuando esté en la ruta books, yo quiero que me den todos aquellos libros que pertenecen a mi base de datos. Por lo tanto pongo bookcontroller.getAllBooks. Entonces a esa ruta me daría todos los libros que pertenecen a mi ruta books. Muy bien, sigamos con la siguiente. Supongamos que ya no quiero un libro, no quiero todos los libros, sino que quiero un libro en específico, buscarlo por ID. Entonces yo digo router.get. muy bien, la ruta va a ser books, pero aquí va a tener un número. Este número puede ser es un ID. Para no poner un ID estático, porque siempre va a variar, yo pongo estos dos puntos y aquí pongo book ID. Y yo digo, cuando tenga la ruta con un ID específico, anda a controller y anda la función getBook. Esta función aún no existe, por lo tanto es posible que me dé error. Ahora, para que consiga no tener error, voy a desarrollarla aquí en book controller. Entonces voy a poner, para exportarla al mismo tiempo que la defino, pongo getBook. Va a ser una función asincrónica, puesto que vamos a hacer llamadas a la base de datos. Vamos a hacer request response y voy a obtener ese libro. Pero si ustedes recuerdan, la ruta tiene un atributo de parámetros. Esto de aquí es un ID que puede ser cualquier número. Primero lo que yo voy a obtener es ese ID. Entonces yo digo const book ID y yo digo request de la petición. Yo quiero saber cuáles son sus parámetros, y de esos parámetros sácame el atributo book ID. Si ustedes se fijan, ¿por qué puse book ID? Porque book ID puse acá después de los dos puntos. Sin embargo, hay una forma de utilizar JavaScript para hacerlo más sencillo. En lugar de hacer todo esto, yo puedo hacer esto, const, y digo book ID, y aquí pongo rec.params. Es decir, del objeto request.params, obténme el book ID y dame una variable con ese mismo nombre. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo obtengo ese libro? Lo voy a almacenar en una variable llamada book. Yo digo book model, llamo el modelo y pongo find. Hay una función de Mongoose que me dice find by ID, y aquí ¿qué es lo que debería poner? Book ID. Esta es una función asincrónica, por lo tanto tenemos que decir que espere y pongo await. Muy bien, una vez que ya lo tengo almacenado en la variable book, lo voy a retornar book. Muy bien, entonces hasta el momento tenemos esas dos funciones, para obtener todos los libros y para obtener un libro en específico.